Ya escritores nos regalaron. Sí, sí, eso que estaban comentando. Ya. Vamos a hacer la grabación. Buenas tardes. Maestro, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Somos de la Municipalidad Provincial de Espinar, somos el proyecto educativo. A través de la alcaldesa estamos llegando para hacer este tipo de capacitaciones, que es sobre el taller de capacitación sobre investigación científica para docentes. Bien, vamos a empezar con esta diapositiva. Este es el registro de datos. He querido preparar esta diapositiva por el tema de que queremos ver cómo vamos a registrar óptimamente los datos. Porque sabemos, ¿no? Y esto ya lo habíamos tocado en lo que es metodología, que no es tan fácil recolectar datos como parece. Entonces, a partir, exacto, ¿no? A partir de las variables que nosotros definimos, recién podemos ver de qué manera voy a hacer mi registro de datos. Esto no va a ser igual para una investigación cualitativa que para una cuantitativa, va a haber variaciones. Es por eso que quería mostrarles esto. Bueno, acá tenemos, vamos a tratar de mirar. Esto puedo presentar, pero no está bien. Vamos a tener primero entrevistas, ¿sí? En el caso de entrevistas, son conversaciones estructuradas o semiestructuradas para obtener información cualitativa profunda. Ya, este es un instrumento que nos va a ayudar a hacer un registro de datos. No es como que simplemente hago la encuesta y ya está, se puede hacer entrevistas también. Y si se hace de la forma adecuada, se puede recolectar datos que se puedan medir. ¿Sí? Luego vamos a tener las encuestas. En el caso de las encuestas, como sabemos, son cuestionarios estructurados aplicados a una muestra representativa para obtener datos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Esto va a depender del tipo de encuesta que se aplique, ¿sí? Luego vamos a tener el análisis documental. En el caso de análisis documental, implica revisar y registrar información contenida en documentos preexistentes relevantes para el estudio, ¿no? Acá es más que todo lo que decimos referencias bibliográficas. Sí, pero en este caso el análisis documental es de manera de cronología. Es decir, ¿no? En el año tal, por ejemplo, estamos estudiando un fenómeno de cambio climático. Entonces vamos a hacer la manera de cronología que puede que haya habido, hubo el tema de pandemia. Entonces, con el tema de pandemia se empezaron a hacer análisis documentales de hace 100 años donde había habido una pandemia. ¿No? Decían que la peste había sido. No, entonces ahí se hace una revisión, un análisis documental de un suceso que pasó. No, antes de ello probablemente hubo otra pandemia y así, ¿no? Entonces, de esa manera se hace el análisis documental, por ejemplo, de un suceso de manera cronológica. Y se obtienen datos cronológicos, no verídicos, que ya han sucedido, y en base a eso nos respaldamos tal vez para un estudio de una pandemia de casi nada, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener probabilidades de que, sobre qué podría darse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esa manera se utiliza este instrumento. Luego tenemos lo que es la observación directa. En este caso, la observación directa es lo que usualmente hacemos para una investigación cuantitativa, ¿no? Que consiste en registrar comportamientos o hechos tal como ocurren en su entorno natural, ¿no? Es decir, por ejemplo, les ponía el ejemplo del destilado de la obtención de análisis de aceite esencial de eucalipto. Entonces vamos a ver la temperatura, ¿no? En el caso de cómo está variando la temperatura, digamos, vamos a hacer una observación directa y vamos anotando, ¿no? Ha variado a tal tiempo la temperatura, no ha variado a tal tiempo. Y así, ¿no? Esa es la observación directa. Y más que todo es para investigaciones experimentales. Luego vamos a tener los grupos focales. Sí, en el caso de los grupos focales, son discusiones grupales guiadas para explorar percepciones y opiniones en una investigación de mercado. Se puede hacer en un grupo focal con consumidores para discutir preferencias sobre un producto, ¿sí? El registro puede ser un audio-video y notas temáticas para extraer patrones de comportamiento.
interesante porque pongamos que nosotros estamos sacando torta de cañigo, digamos, ¿no? Entonces, estos grupos focales van a ser personas que ya hayan probado la cañigo, ¿sí? Han probado la torta y a esas personas las dividimos, puede ser en grupos focales de 3 personas y 3 personas, 5 personas y 5, va a depender del investigador. Y estas personas van a dar opiniones. Por ejemplo, no, yo he comido esta torta y me parece que le falta, no sé, más cocción, el sabor no me gusta, el sabor sí me gusta, y a partir de ahí es que de esa conversación, a modo de una conversación de radio, es que se obtiene información del consumidor. Eso ya me pidió a mi hijito. Ya sé. Que queda, mandales el link y que opinen, sean positivos o negativos. Claro, eso te va a ayudar a que tú claro, eso es lo que usualmente pasa cuando hacía hace tiempo una capacitación también sobre avances de la ciencia. Entonces hablábamos mucho de la teoría a la tecnología, ¿no? De la teoría al producto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a obtener aceite esencial de eucalipto, simplemente hacemos el artículo científico, digamos, y ahí termina, ¿no? Y ahí luego lo citan otras personas y eso continúa la investigación. Pero en este caso, sí, pónganse que nosotros queremos vender ese ya es otro mercado ajeno a la investigación. Van de la mano, pero el que vende usualmente se dedica a hacer un estudio muy aparte del producto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con los consumidores, ¿no? Para ver si tal vez ese aceite esencial a otros les sirve más para flotaciones, tal vez a otros les sirve más para bebidas, tal vez es muy fuerte probarlo de frente, se prueba en diferentes porciones, entonces se hace todo un estudio de la gente que gusta y disgusta del producto. Para eso sirve un grupo, ¿sí? Y eso también es una manera de poder obtener datos y cómo registrarlos, ¿sí? En ese caso, yo escojo cualquiera de esos. Sí. Focales, o bien Sí, como investigador, pero esto va, no puedo yo elegir entrevistas si voy a hacer una investigación experimental. O sea, pongámonos que vamos a hacer lo que usted me proponía, ¿no? Digamos, un vivero y con animales dentro. Entonces, ¿a quién voy a entrevistar? No a los bichos, ¿no? Porque estoy trabajando directamente. Ahí voy a hacer observación directa. No voy a observar, voy a ver temperatura, exacto, ¿no? Todo el fenómeno, ¿sí? Eso. Voy a hacer análisis documental, probablemente sí, de si la revisión bibliográfica, ¿no? De si otras personas han hecho un estudio parecido, un diseño experimental parecido a que dicen. Pero una entrevista no, porque no corresponde. No corresponde. No voy a entrevistar a los bichos, no puedo porque soy de no. Sin embargo, varía de acuerdo a la investigación, ¿no? Por eso acá nos decía que es para cualitativos. Para cualitativos. Ahora, en encuestas, esto sí nos puede generar cuantitativos y cualitativos. Generalmente más se utiliza en lo que es cuantitativo, creo, ¿no? ¿O no? Dependiendo cómo esté enfocada la encuesta. Sí, dependiendo. A veces en la encuesta ponen diferentes facetas, diferentes, o puede ser opiniones o hechos. Entonces va a depender mucho de cómo esté enfocado. Bien. Vamos a ver el tema de encuestas. En el tema de encuestas es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que afectan, ¿sí? En las encuestas vamos a tener que establecer los objetivos de tu investigación, ¿no? La encuesta ya tiene que tener los objetivos de la investigación. Yo no voy a empezar con encuestas sin saber hacia dónde estoy yendo con la investigación, porque si no me voy a complicar mucho. Luego tenemos desarrollo una metodología, toma en cuenta la manera en que vas a obtener a tu muestra para disminuir el margen de error, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos de dos maneras, ¿no? Una que es cuando yo elijo a mi muestra, ¿sí? Y la otra es cuando no elijo, o sea, cuando quiero que sea al azar. Ajá, si yo quiero, puedo decir, como les decía, ¿no? De cuando identificamos variables, puedo yo decidir si quiero hacer encuestas a personas
anemia y a personas que hayan superado y a personas que estén en anemia. Para ver el tema de anemia en ciertas edades, digamos, no puedo decir. Pero también puedo agarrar indistintamente y de un grupo de 50 personas elijo a 10 sin saber quiénes son y qué características y hago mis encuestas. Tengo esas dos opciones, ¿sí? Ahora, evitar encuestas largas, ¿no? Esto es como recomendación. Tratemos de evitar encuestas largas porque cuando es muy largo, la persona que está haciendo la encuesta, a veces al inicio responde conscientemente y en las últimas preguntas ya no. Pone A, B, A, B, A, B. Y no es una buena encuesta. Claro, no es verídica, no es cualquier cosa. Entonces, mejor que sean cortitas. De tal manera que cuando son cortas, lo hacen bien, ¿no? Sí, eso hace mucho. O sea, tienes que saber qué tipo de muestra usted tiene, porque también no puedes mandar vocabularios que ellos no manejan, ¿no? En lo posible, pensando en ellos, se tiene que hacer. Sí, claro, depende mucho de la edad también, ¿no? Porque incluso personas que, digamos, son de 60 años, también se aburren rápido. No les vas a poner encuestas largas, ellas quieren ir al punto, ¿no? Tal cosa, igual un niño tampoco le vas a poner muy largo, pues se va a aburrir, ¿no? Todavía digamos, una persona, de acuerdo también mucho a la rama en la que esté yendo, usualmente los que son de ramas de sociales de esa rama tienden a tener más paciencia al momento de ver las encuestas. Y sí varía mucho de la muestra en la que ellos se toman una encuesta, ¿sí? Luego, manera de abordar las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Cuando se pregunta sobre eventos o situaciones pasadas o personales, es otro factor a considerar. O sea, nosotros tenemos que decidir hacia dónde va a ir abordando la pregunta. Por ejemplo, si va a ser sobre un evento, digamos, ha habido un terremoto, ¿no? ¿En qué lugar estabas cuando hubo el terremoto? Es diferente a preguntar cómo te sentiste con el terremoto. No es lo mismo. Al yo decirle cómo te has sentido, ya implica otros factores, ¿no? Y ahora, si yo pongo, ¿ha habido algún muerto en tu familia por el terremoto? Ya es otro factor, ¿no? Porque la persona ya va a responder, tal vez de manera más sentimental, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Es diferente a decir dónde estabas. No, porque el dónde estabas es algo físico. Yo voy a decir, estaba en tal sitio. Digamos, acá estábamos en el campo. En cambio, cuando yo digo, ¿cómo te sentiste sobre el terremoto? Ahí ya se ampliará, ¿no? La persona me dirá, me he sentido mal, que uno de mis familiares ha tenido un accidente durante el terremoto, que yo no podía salir de tal sitio, que me ha pasado así, que me ha asustado y todo. Va a variar las preguntas, las respuestas de acuerdo a la pregunta. Entonces, saber lo que quiero obtener de la persona y de acuerdo a ello hago mi pregunta. Tener mucho cuidado con eso. Luego, tipos, ¿no? En este caso, preguntas de opción múltiple, ¿sí? Luego tenemos preguntas abiertas, que son las que estaba mencionando. Luego de escala de valores, es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pareció la atención de la capacitadora? A, B, C, D, donde A es muy buena y D es muy mala, ¿no? Entonces, hay uno marca A o B o C, así. Eso es cuando son preguntas de escala de valores. ¿Ya? Esas preguntas abiertas, ¿no? Es muy... Eso para sistematizarlos Sí, es más complicado. Usualmente cuando son abiertas es para investigaciones cualitativas. Cualitativas porque son más de opinión. ¿No? En cambio, las de escala de valores, por ejemplo, es para cuantitativa porque nos va a ayudar a sacar valores. ¿No? Igual las de opción múltiple. Ahora, de clasificación, también, ¿no? Encuestas de clasificaciones, por ejemplo, ¿dónde clasificas tú el papel higiénico Elite, digamos, que es una marca, ¿no? ¿El papel muy suave o el papel suave? Entonces ya uno dice, yo para mí es suave, ¿no? Otra idea, para mí sí es muy suave, a mí me sirve más. Así, ¿no? O cómo yo clasifico, usualmente esto es para productos, ¿no? ¿Cómo yo clasifico el shampoo y tal marca, te preguntan, ¿no? ¿De buena calidad o de calidad no tan buena? Entonces uno clasifica. Igual de esa manera podemos clasificar otro tipo de cosas, ¿no? A nivel de investigación se puede clasificar. Entonces es cuestión de saber hacia dónde está yendo mi encuesta. Si es posible, a la misma muestra puedo tomar dos tipos de encuesta, a ver hacia dónde quiero ir, ¿no? Si voy a trabajar con personas.
Usualmente esto es para trabajar con personas, ¿no? Luego, saltos de preguntas también, ¿no? O sea, es decir, cuando hago mi encuesta, digo, ¿usted es casado? Si pone sí, ponga cuántos años de casado, ¿no? Si pone no, entonces sáltese la pregunta que sí. Claro, porque si no está casado, no va a responder cuántos años. Entonces, a eso se refieren los saltos de preguntas. Si no estoy, paso nomás a la siguiente. Claro, porque como no estoy, no voy a responder cuántos años, ¿no? No me corresponde. Hay algunas veces ponen ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de preguntas serán estas? ¿Qué edad tienes en un rango, no? También. Un rango, ¿cuántos años de casa en esto? No sé. Hay ese tipo de Sí, preguntas. hay, no es como que igual, ¿no? Si tienes, estás en sexto de primaria, digamos, tienes, marca si tienes un rango de edad de 11 y 12 años, ¿no? Y si tienes 13 años, marca el siguiente casillero, digamos, para clasificar más. ¿Sí? Luego tenemos las casillas de verificación. En este caso, las casillas de verificación es como las cartillas que llenamos al final de los exámenes de evaluación. ¿Sí? Eso sí funciona a nivel de encuesta porque nosotros tenemos esa ficha, entonces vemos lo que ha marcado simplemente y se saca un resultado. Ya no evaluamos qué pregunta es. Simplemente es una casilla de verificación. O también que vemos en admisiones. Eso. Hay un escrito nomás que en bolillas de burbujas lo hacemos. El resto nos quedamos y solamente en la cartilla. es como le llamamos. Es la cartilla de respuestas, creo. Entonces, ya eso es también casillas de verificación, ¿no? Funciona a modo de encuesta, sí, porque de la misma manera yo puedo hacer una leyenda y decir, ¿no? ¿Qué zonas de acá son peligrosas, no? Marca con rojo las que son peligrosas y con verde las que no. Y simplemente hago unos cuadros y pongo al costado imágenes, puede ser. Entonces veo una imagen que está peligrosa donde un niño le está cayendo un balón, digamos, ¿no? Entonces marcas con rojo. O sismo hacen eso, ¿no? Claro. O sismo o algún fenómeno. Más que todo para seguridad usamos. Entonces marcas rojo donde ves la zona peligrosa y verdes. Entonces el que califica o el que ve la encuesta, ¿no? Más que todo para poder evaluar resultados donde la persona percibe más peligro, entonces simplemente ve los colores. ¿No? Eso te ayuda, en margen de tiempo, ¿no? No estás leyendo la pregunta y viendo la respuesta, simplemente los colores. Así, todo eso será de acuerdo al tipo de investigación que uno está haciendo. Sí, porque en cuanto a los fenómenos naturales, sí, una cosa no sé, alcanza una hoja de esto, así como ustedes, ¿no? Píntelo donde ustedes puedan ver que es muy peligroso, que no debemos estar ahí. Claro. Y los que son las de seguridad. Claro, y eso sí funciona a modo de encuesta, porque como estamos preguntando percepción, tal vez yo en esta columna yo no me siento en tanto peligro, entonces yo pongo verde, pero otra persona que tal vez sea más pequeña va a decir que sí siente más peligro porque puede que por acá estén estas tijeras, entonces ya alcanza a ver eso y dice qué tal tiene y me quedan esas tijeras cerca. Entonces la percepción varía, ¿no? Ahora, en cada persona. Varía. Ahora, por ejemplo, igual puede ser otra persona de mi estatura, pero se percata de que cae vidrio y que hay una puerta y que se puede trancar cuando hay temblor. Yo no me percato de eso, yo, según a mi percepción, pongo que es verde. Pero la otra persona dice, no, ahí para mí esta zona es roja. Claro. Ajá, entonces es que muchos, no, por el hecho que te han dicho, pues, donde hay columnas es una zona segura, pero al lado de esa columna puede estar, por ejemplo, esta ventana. Claro, y si es un terremoto, puede ser. Claro. En este caso no, porque ahí tenemos cierta distancia, ¿no? Tal vez si estuviera la columna acá y sí más peligro, ¿sí? Pero funciona a modo de encuesta porque te están preguntando tu percepción. Entonces, como percepción, uno ya varía, es subjetivo porque es opinión, ¿no? Nos alejamos de los hechos. Entonces, por ahí, ¿no? Ahora, la encuesta también sirve para ver qué tanto ha entendido la persona, porque digamos yo, personal de seguridad, vengo y explico, ¿no? Que esta columna sí es segura porque está más o menos a medio metro de distancia de la ventana.
¿sí? Por otro lado, si es que reviento, yo me puedo agachar y me puedo cubrir con esto. De este lado no hay riesgo, entonces sí es seguro, ¿no? Pero en la encuesta, una persona como le diga, ¿no? Puede decir, no, yo tengo miedo por las ventanas, puede que no ponga verde, puede que ponga amarillo, pero es la percepción de ella, es fuera de la realidad, no del todo, porque es su percepción, y eso sí puede entrar a una escala de valores, ¿no? Para poder evaluar. Entonces, de esta manera. En una casa nosotros en un colegio hemos visto, por eso fue una experiencia para acreditar una institución. No observar las ventanas. A veces el dueño dice, por el gasto y todo, ¿no? Pero sin embargo, es bastante peligroso. En una institución educativa, estas lunas a veces de varias categorías. Hay lunas como un balonazo, vuelan lejos. Sí. Y como también había habido lunas que hay de arroz. Como arroz, Sí. pero como es de los carros, así. Sí, las de arroz, cuando se rompen, caen ahí, ¿No? Claro que te puedes cortar si te cae, ¿no? Pero no es tanta la lesión a comparación de si vuela en tajos. Ahí ya pues te puede atravesar hasta cierto punto, incluso en los muslos, ¿no? Como es zona blanda, puede entrar bastante. Y le cayó al loco a un niño. Estaba en hora de recreo, no había salido, se quedaba ahí y le cayó al ojo. Yo conté con el los privados te observan todo eso, pero la verdad que nosotros no contamos ese vidrio. ¿Y qué le han sugerido? A bebidas tipo laminillas, coloca eso para que no ocasione más gasto. Sí, esas son pegas detrás del vidrio. Ah, sí, a veces. Creo que la solución andaba más bien eso, para sacar toda la luz. Había habido como tipo mica. Sí, entonces se rompe y sí se cuartea todo el vidrio, pero se queda ahí. Así. Mira, son cosas que pasan. Sí. No te molestes porque sí pasan. Desgraciadamente a la vista. Qué pena. ¿Y cómo salió ese niño? Hoy han tenido que llevarse a operar, se le colaba toda la población de para que hagan su limpieza. Menos mal no le dañó. ¿Y ahora puede ver normal? ¿Qué será? No, era la artritis, no era de cara. Era selva. Ay, qué pena. Ah, sí, sí. No, sí es de cuidado No, siempre. Esas cositas. Es de cuidado lo que es estos accidentes, es de cuidado y tenemos cuidado porque sí nos puede provocar, al menos al ojo es bien, bien peligroso. Bien peligroso. Póngase usted. Ahí sí tú ¿verdad? Ahí sí tú. Para realizar la grabación de una manera más óptima, porque a veces con el celular nomás no sale muy bien. Entonces esto se prende. Ya, vamos a continuar. Luego tenemos estamos acá en lo que es encuestas, ¿sí? Vamos a continuar con lo que son entrevistas. En este caso, intercambio de ideas o opiniones, ¿no? ¿Qué es una entrevista? Son intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Su fin es recolectar determinada información u opinión. Esto también sirve para recolección de datos, pero tiene que ser de manera adecuada. Ahora, ¿qué roles tenemos, no? El estudio, el entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista. El entrevistador dirige, no el que está siendo entrevistado, ¿sí? El entrevistador. Y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. Ahora, el entrevistado, ¿no? El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador, ¿sí?
tipos tenemos estructurada y no estructurada. ¿Cuál es la diferencia? Las entrevistas estructuradas tienen ya un cuestionario de preguntas. ¿Ya? Entonces, usualmente cuando son personajes famosos, se les muestra las preguntas. Y estos aceptan o rechazan las preguntas. Tienen esa opción. Las no estructuradas no tienen un cuestionario definido. Solo el tema, me imagino, Sí, ¿no? es Tema. como que solo el tema. Digamos, vamos a hablar sobre el esqueleto, ¿no? Y le digo, usted, maestra, la voy a entrevistar y va a ser sobre el esqueleto. Entonces, usted ya sabe, digamos, el tema de justamente ya está. Entonces yo le digo, maestra, ¿qué le ha parecido? O tal vez yo no quiero opiniones, quiero hechos. No, maestra, usted ha hecho tal exposición y ¿cuántos huesos tiene? Usted tiene un dato preciso, ¿no? Va a variar del dato preciso o de la opinión. Pero eso se le comunica al entrevistado antes de la entrevista, porque es una falta de respeto que, digamos, yo le diga, ¿cuántos huesos tiene? ¿Qué tal? Usted no se acuerda, ¿no? Porque es normal y en la entrevista no fluye de manera óptima. Entonces siempre se le dice al entrevistado si va a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas y el tema. En caso de las no estructuradas, ¿ya? Ahora, tenemos acá las estructuradas, ¿no? ¿Qué es una estructurada? Es una entrevista formal. Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas, ¿no? En este caso son preguntas que ya han sido pensadas y de qué manera la están preguntando, ¿no? Con lo que decía, puede que la persona no quiera aceptar alguna pregunta, entonces rechaza. Ahora, la no estructurada es flexible y abierta, ya que por más que exista un objetivo de investigación, se rige a preguntas. No se espera que las respuestas posean cierta profundidad, o sea, son respuestas sueltas, ¿no? En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero no debe seguir un cronograma sobre la forma de llevar las preguntas y su formulación. No, pero siempre se trata de que sea ameno, para que, en este caso de estas entrevistas, tiene que ser ameno para que el entrevistado se sienta cómodo. Entonces, mientras se sienta cómodo, usualmente la información que se saca es de mejor calidad. Es de mejor calidad. Digamos, vamos a un lugar, queremos averiguar sobre una planta oriunda de acá, y esa plantita se encuentra lejos, digamos como a, no sé, 20 kilómetros, ¿no? Entonces, a los pobladores de ese pueblo se les hace una entrevista que sea de manera fluida. Y va a depender mucho del entrevistador, porque si el entrevistador le hace preguntas cerradas o agresivas, ¿no? Tal vez, ¿de qué manera tú cultivas o así de frente? Y la persona puede sentirse un poco atacada, entonces no te va a dar la información. En cambio, si uno le tantea poco a poco, le dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo usted ha estado? ¿De qué manera la plantita usted ha visto que crece? Y por ahí puede que el entrevistado te diga, sí, a veces yo la cultivo, ¿no? Y te da una información extra. Tal vez te puede decir de que él cultiva en ciertas características, con cierto tipo de tierra y demás. Y se puede obtener información de mejor calidad siempre y cuando el entrevistado se sienta cómodo. Entonces no hay que ser muy agresivo, o sea, no ir de frente a lo que quieres, ¿no? Usualmente vamos raspando la superficie. Por ejemplo, a mí me entrevistarían, por ejemplo, sobre el experimento que estoy haciendo. No me gustaría, por ejemplo, en ese experimento uno tiene que regar con bastante cuidado. Claro. El higiene, porque va a ser para el consumo humano. Entonces me preguntaría, ¿no? Una pregunta tosca que me dirían, ¿cómo sería? Por ejemplo, al momento de regar. ¿Usted rega con agua limpia o con agua sucia? Digamos, así, ¿no? Cuando usted ya había aclarado de que usan bastante inocuidad, higiene por el tema de que es consumo. Entonces, ya se le ha advertido al entrevistador de que es higiénico.
y que este entrevistador diga, ¿y usted usa agua limpia o sucia? Entonces, por más que lo haga de una manera bonita, el entrevistado se va a sentir afectado, se va a sentir cohibido, Pues hay que tener atacado mucho cuidado, por ¿no? eso, ¿no? Ajá. Entonces, el entrevistado tiene que tener mucho tino para hacer. Es por eso que usualmente siempre preparamos el tema y anotamos hacia dónde queremos llevar la entrevista, ¿no? Porque hay personas que lo pueden tomar o bien o mal, y también el entrevistador, si es muy agresivo, cualquier persona lo va a tomar mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el caso de entrevistas porque se trata con opiniones de personas, ¿no? De ese lado. Eso es por uno. Por ejemplo, yo vi una entrevista en Cine Escape, es un programa donde Bruno Pinas, que es el entrevistador, y entrevista pues a estrellas de cine, ¿no? Así, que son bien famosos y todo. Entonces, él dice que se había enterado de que, me parece que Anthony Hopkins, que es un actor bien famoso en Hollywood, era bien cerrado. O sea, él agarraba y no le gustaba de por sí las entrevistas, pero tenía que aceptar para hacer promoción a la película donde él estaba actuando. Entonces, ya se habían pasado la voz entre los demás periodistas de que él no le gusta ser muy abierto con sus respuestas, ¿no? O sea, no le gusta dar mucha información de sí. Ajá. O digamos, le decían, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido? Sí, me pareció muy bien, y gracias, ¿no? Ah, ya, ¿y qué tal en tal momento de la escena, cómo usted se ha sentido? Me he sentido bien, un poco cómodo, a veces el director no me dirigía bien o me dirigía muy bien y yo me he sentido bien. Siguiente pregunta, ¿no? Algo así, era como que bien puntual en sus respuestas. Entonces, Bruno Pinasco se había averiguado de que él era un fan de la música clásica. Le gustaba mucho la música clásica a Anthony Hopkins. Entonces, le empezó a hablar, él dice en su entrevista, de la música clásica, ¿no? De tales músicos que habían aportado a la humanidad y todo ese tema. Entonces, a él le gustó eso de que tengan los mismos gustos y se abrió un poquito más en la entrevista. Y la entrevista salió más amena que con los otros periodistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino para ser entrevistador, más que todo en entrevistas abiertas, ¿no? En las cerradas es como se conversa previamente, entonces se le dice, ¿no? Estas son mis preguntas, no sé qué a usted le parece. Y el otro le tira, no, ¿sabes qué? Esta auméntala, puedes preguntarme esto más porque yo quiero hablar de tal cosa, entonces aumenta esto más, quita esto porque a mí me incomoda, aumenta esto y así, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo y al momento de la entrevista tú ya sabes qué te va a preguntar y tú pues te desenvuelves normalmente, ¿no? El tema de las que no son estructuradas tienen ese problema, pero lo bueno es que te pueden soltar mayor información y no tiene un tiempo determinado de respuesta. En cambio, la estructurada sí. Por ejemplo, dicen ya tienes 2 minutos por pregunta. Entonces, el entrevistado, el que está siendo entrevistado también va a responder en solo ese tiempo, ¿no? En cambio, estas tienden a extenderse. Usualmente se hacen a modo de conversatorios, ¿no? Para que el entrevistado no se sienta cohibido, sino pueda soltarse y hablar, ¿no? Así con toda confianza. Esa es en cuanto a entrevistas. Luego tenemos la observación directa, ¿no? Que es aquella que se produce cuando el investigador está en contacto con el fenómeno observado sin intermediarios. Es decir, cuando sus sentidos y sus aparatos de medición pueden registrar el comportamiento del objeto de estudio, por ejemplo, la observación de una bacteria bajo el microscopio, ¿no? Entonces vamos a ver si la bacteria nos parece, ¿cómo decirlo? Es una bacteria que recién se ha cultivado, puede ser, no sé, alguna levadura, entonces vamos a ver el comportamiento directo, ¿no? A cuánto de temperatura ha sobrevivido, cuánto de temperatura no, cuánto tiempo ha sido el cultivo, son datos puntuales, ¿no? Que usualmente se hace en experimentación, ¿sí? En investigación experimental. Luego tenemos el análisis documental. En el caso del análisis documental, es un proceso de acceso a la información disponible para construir el conocimiento, ¿no? A través de este, el investigador comprende y analiza las definiciones y conceptos alrededor de un tema de investigación. En este sentido, la forma de realizar este análisis depende de los insumos disponibles y de la experiencia y habilidad del propio investigador. El objetivo de este documento es dar a conocer el proceso de análisis documental y su análisis para el desarrollo de productos de investigación como artículos, revisiones, tesis y libros.
El proceso consta de 8 etapas, ¿no? Búsqueda, selección, recolección, clasificación, organización, análisis, interpretación y presentación. Es justamente la clase, el taller que hicimos sobre búsqueda experimental, sobre búsqueda en artículos científicos. Sí, es eso. ¿Usted estuvo en la clase de búsqueda? Ya. No. Hemos hecho una búsqueda de artículos científicos. Entonces, esta búsqueda justamente tiene esto, ¿no? Estos 8 pasos. Búsqueda, seleccionamos el artículo, recolectamos los artículos que nos sirvan y que no nos sirvan, los desechamos. Clasificamos, es decir, ahí voy a ver cuáles artículos, digamos, estamos haciendo extracción de aceite esencial de eucalipto, ¿no? Entonces vamos a clasificar los que son netamente para teoría, es decir, tipos de aceites, el eucalipto, componentes del eucalipto, todo ello, y vamos a clasificar de artículos que hayan sido hechos anteriormente de la misma manera, por el mismo método de extracción, digamos, ¿no? Y así se clasifica. Luego, organización, ¿no? Acá ya organizamos de qué manera van a ir entrando los artículos en mis referencias bibliográficas, en mi artículo, de acuerdo a cómo yo quiera explicar mi artículo, ¿no? O mi investigación, o mi informe, o mi tesis. Luego vamos a tener el análisis, ahí vamos a analizar si es conveniente los artículos que he puesto. A pesar de que he hecho la clasificación, puede que por ahí un artículo no me sea tan conversable como otro, entonces ahí ya voy analizando. Luego voy a hacer la interpretación y la presentación, ¿sí? Bueno, este proceso, para cada uno se describe algunas prácticas que pueden ser utilizadas, ¿no? Este proceso es dinámico y flexible, toda vez que es adaptable a las necesidades del investigador y a la profundidad que se requiere alcanzar sobre el tema de investigación, ¿no? Básicamente es la revisión bibliográfica. Luego tenemos los grupos focales, que era de lo que ya habíamos hablado hace un momento. Los grupos focales son un método de investigación cualitativa. ¿Sí? Muy utilizados en un pequeño grupo de participantes, muy utilizado, ¿no? En el que un pequeño grupo de participantes entabla un debate guiado sobre un tema en concreto. O sea, no es como que hablan al azar, se guía, claro. se va guiando. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar simplemente de algunos reactivos. Y de este reactivo, que hemos tenido pros y contras, digamos, para evaluar un producto, ¿no? Tal reactivo sí nos ha servido para tales experimentos y tal reactivo nos sirvió para estos, pero para estos no. Entonces se hace como a modo de un conversatorio, ¿no? Un debate. Y hay diferentes posturas. Puede que otra persona diga, no, a mí me ha servido más estos reactivos que a ti no, porque yo me he enfocado más en tales temas. Entonces, claro, ¿no? Ahí se abre un debate y no quiere decir que uno tenga razón o el otro, sino simplemente son diferentes puntos de vista. Posición. ¿No? Claro, porque tal vez la otra persona se ha dedicado a hacer, en este caso de reactivos, tal vez otros han hecho más experimentos con bases, nosotros más con ácidos. Entonces, claro, van a decir los de ácidos que les ha parecido buenos químicos y que les han servido, ¿no? Menos que las bases, dirán tal vez. Los otros dirán no, porque a nosotros sí nos ha servido, porque hemos trabajado más con bases. Entonces son puntos de vista, ¿no? Y se va guiando. Luego los grupos focales pueden considerarse entrevistas de grupo, ya que permiten recabar información sobre las experiencias, ¿no? Ahí vamos a hablar de experiencias, opiniones y sentimientos, de acuerdo al tema, de las personas en un entorno natural e interactivo. Lo bueno de esto es que como es interactivo, todo el mundo opina, todo, entonces interactúan. Obtenemos bastante información, ¿no? De manera rápida. A partir de ello, de ese video ya podemos documentarlo, sacar datos de cada persona incluso, ¿no? Luego, sin embargo, la dinámica de un grupo focal también puede ser especialmente útil para observar cómo las personas contribuyen significados de manera conjunta, ¿no? Practican el lenguaje corporal e interpretación entre sí. Sí, eso es cierto, ¿no? A veces hay un líder que dice, a mí no me parece tal cosa, ¿no? Y todos, sí, a mí tampoco. Se van con él. Ajá, pero si tú empiezas a hacer una entrevista directa solo con uno, te van a decir que en realidad no tenían ese punto de vista. No, entonces es mucho de manada, ¿no? Somos animales así sociales, somos personas que en realidad somos animales sociales, bueno, entonces mucho tendemos a seguir a lo que los otros dicen. No, es por ello que a veces nos dejamos llevar y en este momento tenemos que ver, ¿no? De qué manera se están dejando llevar incluso, ¿no?
Y este estudio incluso se hace, ¿no? Para, por ejemplo, cuando hay problemas sociales, digamos alguna huelga, entonces se llama al líder, ¿no? A la persona que está organizando y a otros que son su gente más cercana. Que apoyan. Claro, y se hace un conversatorio, ¿no? Se hace un grupo focal. Y se ve de qué manera se puede solucionar un punto de vista de uno frente a otro, ¿no? Tal vez los otros tienen razón, tal vez los otros no. Más que todo es acá para, en este caso de estudio, es para sacar opiniones, ¿no? Y se hace un estudio objetivo y se dice, ¿no? Tal grupo piensa que, digamos, el blanco refleja el sol más que el color rosado, digamos, ¿no? Y en el otro no, el tal grupo piensa que es mejor el color rosado porque refleja menos y queremos que ese color se use para tal aula, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya va a ir variando las opiniones y todo, y de acuerdo a eso vamos recolectando y eso se apoya con datos científicos, al final. Eso es lo correcto. No podemos decir, no, ya tales quieren esto y sí o sí. Por no, eso. no. Lo correcto es agarrar, vemos ya tales opinan esto, tales opinan esto. No digamos que sea la aula de color blanco, los otros que sean de color rosado, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Como no se puede llegar a una solución, nos apoyamos con base científica. Y en ahí buscamos, ¿no? Porque hay estudios psicológicos donde las personas perciben mejor los colores de acuerdo al lugar. Por ejemplo, ¿no? Un lugar que está pintado de amarillo lo sientes más cálido, por más que sea frío el cuarto, lo sientes más cálido. Entonces, para oficinas donde van a estar mucho tiempo sentados, tienen que pintar de color amarillo, café, mostaza, de esos tonos, anaranjado. Entonces la persona va a decir, acá es más cálido, ¿no? Entonces de alguna manera le va a ayudar a trabajar mejor. En cambio, colores que son muy resaltantes, dice que son bonitos por un momento, pero en permanencia por mucho tiempo dice que nos estresan. Porque el ser humano, por ejemplo, el color rojo es llamativo, ¿no? Al toque volteamos cuando vemos un color rojo. Entonces, colores fosforescentes, tal vez un rosado fosforescente, se vea bonito, pero cuando estamos sentados 4 horas ahí nos va a estresar. Entonces nos apoyamos de eso, ¿no? Y viceversa, si del blanco tal vez quieren un blanco muy brillante, también les va a estresar porque las luces van a reflejar directo a la pizarra y a nuestros ojos. Entonces buscamos una solución intermedia que la ciencia nos ayude a elegir, ¿no? Eso sería lo correcto. Claro que no siempre va a ser así en todas las situaciones de grupos focales. En el caso de situaciones cualitativas, como les decía, va a variar, ¿no? Pero para esto podemos usar, ¿no? Para el estudio de un producto, por ejemplo, del queso, cómo ha salido, y otros te dirán, me parece que está muy cuajado, me parece que está muy duro, otro dirá que me parece que está bien porque a mí me gusta así, otro dirá que está muy salado, el otro dirá a mí me parece bien porque yo tomo como así, y otro dirá que está bajo en sal, ¿no? Entonces ya vamos recolectando información. Para eso básicamente son los grupos focales. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Luego, recomendaciones y cuántas personas lo forman, ¿no? Para los grupos focales. En el caso de recomendaciones, por ejemplo, en general un grupo focal consiste en plantear preguntas a un grupo de personas e invitarlas a debatir la pregunta o el tema, ¿no? Los debates de los grupos focales suelen guiarse por una serie de preguntas abiertas preparadas de antemano por el investigador, ¿no? Idealmente, las preguntas de los grupos focales sirven para estimular el debate y garantizar que se traten todos los temas pertinentes. La naturaleza de estas preguntas varían en función de los objetivos de la investigación. Es decir, ¿no? ¿Qué objetivos yo tengo de investigación? De acuerdo a eso voy a hacer mis preguntitas para que tenga información concreta. Para poder llegar, ¿no? Para no irme por las ramas, porque se me va a complicar si no la investigación. Aún así suelen ser generales y no específicas, lo que da libertad a los participantes para expresar sus opiniones y experiencias con sus propias palabras. El papel del moderador es utilizar estas preguntas para guiar el debate, profundizar cuando sea necesario y garantizar que todos los participantes tengan la oportunidad de contribuir, ¿no? O sea, lo interesante de los grupos focales es que como son pequeños, todos deben opinar. Lo que no ocurre tal vez en las encuestas, no marcan y ya está. En cambio, en el grupo focal, y son poquitos, entonces damos la oportunidad que toditos, como una entrevista grupal, ¿no? ¿Quiénes lo forman? Una característica clave es el número de participantes en el grupo focal.
En este tipo de investigación, un moderador suele trabajar con un pequeño grupo de 6 a 10 miembros. Este rango se considera óptimo porque es lo suficientemente pequeño como para que todos tengan la oportunidad de compartir su idea y lo suficientemente grande como para garantizar la diversidad de perspectivas, ¿no? Muy pocos participantes pueden limitar la riqueza del debate, mientras que demasiados pueden dificultar su gestión e impedir que alguien exprese sus opiniones, ¿no? Por ese tema es bueno los grupos focales. Término de 6 a 10. De 6 a 10. Cuando queramos opiniones, entonces de 6 a 10. Formar. ¿No? Más no, porque son 15, más vienen a hacer bulto. Sí. Y si son muy poquitos, van a dificultar a que otros puedan opinar también. Es mejor que sea de 6 a 10. Son específicamente valiosos en investigación exploratoria, que suele ser el primer paso en la investigación de un tema nuevo o complejo. La investigación exploratoria pretende obtener una comprensión general de un problema y los grupos de discusión son muy adecuados para esta tarea debido a su naturaleza interactiva y dinámica. Pueden ayudar a los investigadores a identificar temas clave, generar propuestas y desarrollar una comprensión más profunda del contexto de la investigación. Al fomentar el debate abierto, estas interacciones de grupo pueden revelar una gran variedad de perspectivas y experiencias y descubrir cuestiones y puntos de vista que los investigadores podrían no haber previsto. Y es verdad, ¿no? Cuando nos metemos a un solo tema, no somos eruditos, no sabemos todo, ¿no? Digamos, yo quiero estudiar de una danza oriunda de aquí, de cómo ha ido variando sus trajes en lo largo de los años. Yo puedo tener una percepción de acuerdo a lo que mi familia me contó, pero si yo pregunto a otras personas que tal vez bailan esa danza, a otros que son del mismo sitio, tal vez, no sé, ¿no? Entonces, entre 6 personas haciendo un conversatorio me van a dar otro tipo de realidades que yo no he observado. Por eso es importante al iniciar una investigación. No, y es lo que usualmente hacen, ¿no? Como usted me decía, nos hemos juntado, digamos, nutricionistas, ¿no? Ahí hemos hecho un grupo focal en realidad, ¿no? Ellas vienen y te dan una opinión, usted da otra y ellas le dan una opinión de su punto de vista que han estudiado nutrición, ¿no? Entonces le van a ayudar a usted a tener un mayor panorama en su investigación. Sí es necesario para hacerlo, ¿no? Y de esta manera incluso esto se puede grabar, todavía se tiene un antecedente grabado que ayuda a apoyar la investigación, ¿no? Ayuda, porque sí se está haciendo el trabajo y te ayuda a ver otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer este mueble de madera. Yo a grandes rasgos sé que se tiene que cortar en ciertas dimensiones, que se usa un disco para cortar y que se usa pegamento. Pero si yo contrato a una persona que es ebanistero, ¿no? Que es maderero, que conoce, me va a dar otro tipo de opinión. Más detallado. Claro, y si yo contacto con otros 6, me van a dar otro tipo de opinión. Tal vez uno me diga, sí, tienes que ver el grosor de la madera, ¿no? El tipo de madera. El otro me dirá, tienes que ver el peso. Porque tú, digamos, eres mujer, no vas a poder crear un muy pesante, te va a dañar la espalda. Vamos a ver otro tema, ¿no? Otro me dirá, ¿por qué no usas de diferente diseño? ¿Por qué no le pones 3 patitas? ¿Por qué no le aumentas esta zona? ¿Por qué no le haces una entrada así para que te sientas más cómoda? Entonces ya van a ampliar mi rango de visión de lo que yo simplemente quería hacer uno igualito, ¿no? Entonces, para ese tema es modificar necesario. también de acuerdo a eso. A modo de consulta. A modo de solución también sirve, a modo de solución de problemas. Incluso si tenemos ciertos resultados y no tengo cómo interpretarlos, entonces igual, ¿no? Consulto con otras 3 personas, 6 es lo que nos recomienda mínimo, y igual, ¿no? Me dará otros panoramas. ¿No? Por ejemplo, puede ser, digamos, del aceite esencial, ¿no? Me ha salido en temperatura de 80 grados Celsius, pero ha bajado mi rendimiento. Y yo puedo decir, baja el rendimiento porque ya llega a su punto límite, que es 87 grados que hierve el agua acá, digamos, ¿no? Y otra persona me dirá, no, y agarro y contacto con otros y me dirán, no, está bien, ese es el punto óptimo. Otros me dirán, no, tienes que intentar hasta los 100 grados porque ahí recién vas a empezar a botar más esencia. Y así me van a decir otras opiniones. Eso sí ayuda para cualquier investigación, ¿no? Luego tenemos
Este es el último. Tenemos evaluación y conceptos prototipo, ¿no? Los grupos focales también pueden utilizarse para evaluar conceptos y prototipos. ¿Qué es lo que le decía? Básicamente evaluar productos, ¿no? La investigación de marketing, ¿no? Un grupo focal puede utilizarse para recabar opiniones sobre el diseño de un nuevo producto o para entender cómo interactúan los usuarios potenciales con un prototipo. En la investigación en ciencias sociales, los grupos focales pueden utilizarse para refinar y verificar conceptos o teorías relevantes para el comportamiento de un grupo. ¿Sí? Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, señorita. Muchas Bien, gracias. eso sería todo, maestra, con respecto a este tema. Ya nos hemos pasado de la hora ya. Sí, interesante, pero... Sí. Sí.